pediatría y el día de hoy vamos a hablar de mononucleosis infecciosa. Pues como todos sabemos, la mononucleosis infecciosa pues es una enfermedad frecuente que está caracterizada pues por una triada clásica que es faringoamigdalitis, fiebre y adenopatías. Para hablar de una mononucleosis infecciosa sin complicaciones, aparte de la triada, hay otros signos y síntomas que son linfadenopatías generalizadas, pero vamos a ver que más frecuentemente vamos a encontrar cervicales, vamos a encontrar linfocitos atípicos en el extendido de sangre periférica, petequias palatinas, en algunos casos hepatoesplenomegalia y pruebas de función hepática elevadas. Para nosotros como pediatra en formación es difícil el diagnóstico, ya que la mononucleosis infecciosa tiene unos síntomas inespecíficos y que muchas veces pueden ser iguales a múltiples procesos infecciosos, entre ellos citomegalovirus, toxoplasmosis. Además, vamos a ver más adelante que hay diversas manifestaciones clínicas que son menos frecuentes, que la aparición pues nos va a dificultar el diagnóstico, por lo que el diagnóstico, aparte de ser clínico, debe estar basado también en paraclínicos y pruebas microbiológicas. Para hablar de la epidemiología de la mononucleosis infecciosa, el 90% pues, de los casos de mononucleosis infecciosa van a ser causados por el virus de Epstein-Barr. El 10% restante lo va a causar citomegalovirus, el herpes virus humano 6, el virus del herpes simple tipo 1 y en ocasiones el virus de la inmunodeficiencia humana. La prevalencia del virus de Epstein-Barr es a escala mundial aproximadamente del 95%. Y otro dato importante es que la mononucleosis infecciosa tiene un patrón bimodal. ¿Qué quiere decir que sea un patrón bimodal? Hay diversos estudios que reportan pues, que el virus presenta en la edad de primoinfección en los países en desarrollo, se va a dar pues, en los primeros años de vida, y en los países desarrollados el contagio va a tener lugar predominantemente en la adolescencia, aproximadamente entre los 3 y los 17 años de edad. Estos últimos, pues los adolescentes, entre el 50 y el 70% van a desarrollar mononucleosis infecciosa. Sin embargo, pues vamos a ver que la prevalencia va a variar principalmente de acuerdo a las características sociodemográficas, a cambios culturales entre países. Para hablar de la historia y el desarrollo de cómo se dio esta enfermedad, aquí están una serie de fechas importantes. Las primeras reseñas pues, de mononucleosis infecciosa son debidas a Filatov y Pfeiffer. El término de mononucleosis pues, fue introducido desde 1920 por Spruce y Evans. Ellos describieron pues, un síndrome que lo caracterizaron por fiebre, por linfadenopatías, fatiga y linfocitosis. Más adelante, en 1932, Paul y Bunnell descubrieron pues, que el suero de estos pacientes con mononucleosis infecciosa iba a causar aglutinación de los eritrocitos de cordero, siendo pues su anticuerpo heterófilo la base diagnóstica serológica. En 1968, finalmente, Hellner demostró que el virus de Epstein-Barr era el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa con anticuerpos heterófilos positivos. Para entrar en el tema como tal y hablar de la etopatogenia, tenemos que decir pues, que el virus de Epstein-Barr, o también llamado herpes virus 4, pertenece a la familia Herpes viridae. Se va a componer de un núcleo de DNA bicateriano lineal, va a estar rodeado, como pueden ver en la imagen del lado derecho, por una cápside icosaédrica, por un tegumento de proteínas y finalmente por una envoltura viral con glicoproteínas. Existen dos tipos, el tipo A, que es el más frecuente en Occidente, y el tipo B, que se da en África Central. A ellos lo van a diferenciar diferentes genes. Ambos tipos van a ser indistinguibles pues, por pruebas serológicas convencionales. Para hacer la distinción, valga la redundancia, entre A y B, es necesario electroforesis pues, en gel o productos de digestión del genoma. Es la única forma de verlo. Importante con este virus
es que va a tener un tropismo, el virus de Epstein-Barr va a tener un tropismo fundamental por los linfocitos B, o sea que es linfotrópico, por las células del epitelio oral, por las células del epitelio paratiroideo y por células del epitelio cervical uterino. Fisiopatológicamente, el reservorio de este virus en hombres está en las glándulas salivales, en secreciones orales o contacto sexual, y vamos a ver que sobrevive poco fuera de las secreciones. Al lado derecho ven el tipo de población y la tasa de excreción orofaringea. Vamos a ver cómo en personas seronegativas para el virus de Epstein-Barr, la tasa de secreción pues es cero. En adultos sanos seropositivos, la tasa de excreción orofaringea es entre el 12 y el 25%, con presencia de tumor sólido 27%, infectados por VIH 50%, con mononucleosis infecciosa de 50 a 100% y pacientes en estado crítico con leucemia o diferentes tipos de linfoma de 74 a 92%. Para hablar de la fisiopatología de la enfermedad como tal, esta es una gráfica pues, que resume como los dos momentos importantes o las dos fases de la fisiopatología de la mononucleosis infecciosa. Entonces, en la orofaringe, el virus de Epstein-Barr lo que hace es infectar directamente las células B en reposo o infectar las células epiteliales. Esto a su vez, estas células epiteliales a su vez pueden infectar las células B. Durante la infección primaria, pues estas células B infectadas por el virus de Epstein-Barr sufren una infección lítica con producción pues de niveles del virus o expresan complemento de proteínas virales latentes, que esta es como una primera fase. Hay unas células que se mantienen bajo control, esto lo hacen tanto las células natural killer como las células T citotóxicas, y finalmente el virus de Epstein-Barr pues está presente en la sangre periférica, en las células B de memoria latentemente infectadas que van a expresar pues después la proteína de membrana latente y posiblemente pues el antígeno nuclear que los vamos a ver más particular pues la clasificación más adelante, y algunas células con infección latente se someten pues a una replicación lítica en la orofaringe y esto me va a dar lugar pues a producción del virus y a desprendimiento pues continuo del virus en la saliva o a la infección pues de las células epiteliales con liberación continua del virus. El periodo de incubación del virus de Epstein-Barr en la mononucleosis infecciosa es de 1 a 3 semanas, en jóvenes es de 30 a 50 días. La literatura habla que puede haber una media más o menos de 10 días. Hay un periodo prodrómico de 1 a 2 semanas donde vamos a encontrar malestar general, fatiga, mialgias, cefalea, diaforesis, fiebre y dolor abdominal. Para hablar de las manifestaciones clínicas como tal, la mononucleosis infecciosa pues se va a caracterizar por la presencia predominantemente de fiebre, de faringoamigdalitis y adenopatías, que como dije anteriormente es la tríada clásica. En los niños la infección primaria es a menudo asintomática. Esta fiebre pues suele ser la primera manifestación de la enfermedad y la odinofagia al principio pues va a ser pues como el motivo de consulta para niños. Podemos encontrar además linfadenopatías cervicales, podemos encontrar hepatoesplenomegalia, exantema maculopapular morbiliforme o petequial generalizado, podemos encontrar edema palpebral, neuritis óptica, en algunos casos más raros pero descritos en la literatura podemos encontrar síndrome de Guillain-Barré, parálisis de los pares craneales y meningoencefalitis como manifestación de una mononucleosis. Aquí están los signos y síntomas más relevantes de la mononucleosis en orden de porcentaje o de presentación. Entonces vamos a ver que el dolor faríngeo es característico y se presenta en el 80% en el 82% de los pacientes. Vamos a encontrar linfadenopatías que, como dije anteriormente, generalmente son cervicales, faringitis en el 84% de los casos, fiebre, que es una fiebre bifásica ondulante que puede llegar a perdurar hasta 4 semanas, anorexia,
esplenomegalia, hepatomegalia, enantema palatino o petequias palatinas, ictericia en un menor de los casos y exantema, que puede ser un exantema que generalmente es morbiliforme, que es un rash cutáneo que la literatura lo ha descrito como maculopapular difuso. El diagnóstico, para hablar del diagnóstico de mononucleosis infecciosa, entonces acá está descrito como paso a paso cómo podemos hacer el diagnóstico. Hay que tener en cuenta pues que la clínica es muy importante. Este diagnóstico se realiza pues basado en la sintomatología del niño, en los hallazgos hematológicos, en las pruebas microbiológicas. Dentro del hemograma, que es muy importante, vamos a encontrar una linfocitosis generalmente mayor al 50%, vamos a encontrar unos linfocitos atípicos mayor al 10% y una prueba serológica positiva para virus de Epstein-Barr. Para empezar a hablar de las pruebas, bueno, antes de hablar de las pruebas serológicas, como en la mayoría de enfermedades infecciosas, es posible hacer un cultivo de virus de Epstein-Barr en las secreciones orofaringeas o en los linfocitos pues, circulantes, pero vamos a ver que su positividad, si yo hago un cultivo en mononucleosis infecciosa, no asegura infección aguda, porque el virus pues, puede cultivarse también en la orofaringe de personas sanas, entonces pues no me da como un estadio de la enfermedad. Vamos a disponer de un amplio espectro de pruebas de laboratorio pues, para el diagnóstico de virus de Epstein-Barr. Entonces, vamos a contar con dos tipos de pruebas. Las primeras son unas pruebas inespecíficas para la detección de anticuerpos heterófilos y las segundas pruebas son la detección de anticuerpos específicos. Entonces, cuando hablamos de pruebas inespecíficas para la detección de anticuerpos heterófilos, hablamos de dos pruebas fundamentalmente, la prueba de Paul Bunel y del Monotex. Entonces, la prueba de Paul Bunel es un test, es el test más específico que hay, 100% específico. La literatura habla de una especificidad, de una sensibilidad, perdón, alrededor del 85% para el diagnóstico de virus de Epstein-Barr. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Me va a detectar esta prueba de Paul Bunel inmunoglobulinas IgM que van a ser pues producidas por la infección por virus de Epstein-Barr, que estas inmunoglobulinas lo que van a hacer es reaccionar de forma cruzada con los antígenos que están presentes en la superficie pues, del eritrocito de diferentes especies, han descrito caballos, ovejas, bovinos, y van a producir una aglutinación. Finalmente, pues el resultado es una dilución que produce pues la aglutinación de los eritrocitos de carnero, pues al ponerlos en contacto con el suero del niño enfermo. En la actualidad también disponemos del Monotex. Entonces, pero vamos a ver que el Monotex tiene unas características bien importantes. La especificidad del Monotex es del 85% al 97% en niños mayores para la detección pues, de anticuerpos heterófilos, como la aglutinación pues, en porta que utiliza partículas de látex. El porcentaje de positividad me va a variar según la edad. Entonces vamos a ver que aquí sí es determinante la edad. Es raro un Monotex positivo antes de los 3 años, entre los 3 y los 10 años son positivos en el 50% y en los niños mayores de 10 años los anticuerpos son positivos pues en más del 90% de los casos. Las segundas pruebas que tengo disponibles son las detección de anticuerpos específicos. Entonces, para hablar de ello decimos que se deben realizar estas pruebas de detección en enfermos que tengan, en niños pues enfermos que tengan una clínica que me sugiera una mononucleosis infecciosa, que tengan anticuerpos heterófilos negativos o para confirmar pues si han tenido una infección previa. Esta serología específica de anticuerpos virales, sean IgG o IgM, lo que va a hacer es que van a reaccionar pues frente a los complejos. Hay 3 pues tipos de antígenos, entonces estos antígenos son los anticuerpos frente al antígeno de la cápside viral, el antígeno precoz y el antígeno nuclear del virus de Epstein-Barr. Son estos 3 tipos de antígenos los que vamos a identificar.
La prueba de anticuerpos, aquí coloqué datos pues como recientes que encontré sobre el Monotex. La prueba de anticuerpos heterófilos Monotex, alrededor del 85% de los pacientes con virus de Epstein-Barr relacionados con mononucleosis infecciosa tendrán una prueba de anticuerpos heterófilos positiva, que vemos que va muy subyugada a la edad. La cantidad de anticuerpos heterófilos puede no estar por encima del límite de detección en la primera semana de síntomas, por eso es importante también el tiempo en el que yo mando el Monotex. Este fenómeno puede dar lugar a una tasa de falsos negativos alrededor del 25% pues en este periodo. Alrededor del 10% de los pacientes con mononucleosis infecciosa son constantemente heterófilos negativos, y en estos casos pues la prueba de anticuerpos, como le dije anteriormente, IgG e IgM del antígeno de cápside tiene valor diagnóstico en la fase aguda. Las pruebas adicionales de anticuerpos del antígeno nuclear del virus del Epstein-Barr pueden ayudar pues a distinguir entre infección aguda e infección pasada. Este es un cuadro diagnóstico del estado clínico según los resultados, y una gráfica como se comportan los diferentes antígenos. Entonces, aquí hablamos de susceptibilidad, de infección primaria, de infección crónica y de infección pasada. Entonces, vemos cómo el virus o sea, están ubicados los tres tipos de antígenos y anticuerpos. Entonces, vemos que un paciente susceptible es un paciente que tiene el BCA negativo, el BCA, tanto IgG como IgM negativo, el anticuerpo contra antígeno nuclear también está negativo, y el anticuerpo contra el antígeno precoz también está negativo. Para hablar exactamente pues de una infección primaria, tiene que estar el anticuerpo frente al antígeno de la cápside viral IgM e IgG. El IgM positivo, el IgG lo podemos encontrar positivo o negativo, el antígeno nuclear para el virus del Epstein-Barr negativo, el antígeno precoz puede estar positivo o negativo, y ellos se van a comportar en el tiempo de diferente manera. Entonces, al lado derecho vemos el comportamiento según el tipo de anticuerpo. Entonces, ellos van a tener un pico según los días. Este algoritmo es el algoritmo de manejo que tenemos para mononucleosis infecciosa. Entonces, ante el escenario de un paciente con fiebre, adenopatías y faringoamigdalitis, si tenemos sospecha de que sea una mononucleosis infecciosa, debemos mandar pruebas analíticas, una serología IgG-IgM capsular para el virus del Epstein-Barr, una carga viral si la tenemos disponible para el virus del Epstein-Barr, y pruebas de función hepática. Si la serología es positiva, pues el paciente tiene mononucleosis. Si la serología es negativa, tengo que pensar en otras patologías que sean compatibles con este cuadro clínico. Entonces, podemos hablar de citomegalovirus, de VIH en primo infección, de virus del herpes, de toxoplasmosis y otros que podemos encontrar también: hepatitis viral aguda, rubeola, brucelosis, reacción a fármacos. Es importante ver la estabilidad de este paciente, que no vaya a tener obstrucción de la vía aérea alta, que tenga imposibilidad para la deglución, que tenga una afección grave del estado pues, general. Toca derivarlo pues, a un centro de mayor complejidad. El tratamiento, definitivamente no hay un tratamiento farmacológico para la mononucleosis. El tratamiento en este momento, lo describe la literatura, es un tratamiento sintomático. Entonces, analgésicos y antipiréticos, acetaminofén por menos efectos adversos. Podemos administrar también AINES, anestésicos tópicos para la odinofagia, y permitir que el niño tenga pues una mejor tolerancia a la vía oral, reposo de hidratación, y evitar deportes de contacto, porque como vamos a ver, pues en algunos casos se pueden desarrollar complicaciones, y el deporte de contacto pues puede aumentar el riesgo de estas. Dentro de las complicaciones más comunes que tenemos hemorragia esplénica subcapsular o ruptura esplénica, que es rara pero se ha descrito en la literatura. Podemos encontrar anemia hemolítica y trombocitopenia.
Podemos encontrar tumefacción de las amígdalas que me puedan generar una obstrucción de la vía aérea, por eso es importante ver el estado general del paciente. Podemos tener compromiso neurológico, podemos tener casos de encefalitis y meningitis aséptica, y podemos tener también síndrome hemofagocítico como manifestación de una mononucleosis. En esta diapositiva, esto es de un artículo del 2019 que publicaron canadienses, donde dice que las complicaciones tempranas de esa mononucleosis infecciosa, la lesión del parénquima del tejido hepático va a ser común. Cerca del 75% de los pacientes pediátricos me van a exhibir pues un aumento 2 a 3 veces de la ALAT durante la fase aguda de la infección, con niveles que van a volver pues a la normalidad después de aproximadamente 3 semanas. Además, describen que la enfermedad hepática colestásica y la hepatitis crónica debido a la infección por Epstein-Barr son complicaciones raras, pero que se han descrito, y se han notificado también casos de insuficiencia hepática como pues un resultado fatal, incluso en pacientes inmunocompetentes, por lo que siempre es aconsejable pues solicitar pruebas de función hepática en el momento del diagnóstico y durante el seguimiento de estos pacientes, independiente que el paciente esté pues estable. El pronóstico de la enfermedad, los síntomas vamos a ver que generalmente van a remitir a las 2 o 4 semanas. No realizar actividad física por lo menos durante 4 o 6 semanas son las recomendaciones que da la literatura, y vamos a ver que las linfadenopatías y la fatiga van a persistir hasta aproximadamente 6 meses. Y ya, no sé si tienen alguna pregunta o...